derecha y saluda a alguien que tengas por ahí, le da un abrazo, le das la bienvenida. Y fíjate la casualidad un poco de que vamos a empezar a hablar durante este mes y el que viene de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu en realidad. Cuando hay luz hay vida, ¿no? Cuando hay cosas en tinieblas que tú mismo no quieres sacar a la luz, hay muerte, no hay vida. Donde no hay luz no hay vida. Y Jesús es la luz y hoy también celebramos, ¿no? Bueno, el mundo celebra que Jesús resucitó porque en una fecha semejante a la de hoy, Jesús resucitó, ¿no? En un domingo, después de haber muerto. Y pensaba en esto, en la luz que recibimos, ¿no? Cómo puede transformarnos. Y hay una parábola que tampoco quiero detenerme a leerla, pero que la conocemos creo que casi todos, que es la parábola del sembrador, ¿no? Dice que un hombre empezó a esparcir la semilla y que una parte cayó junto al camino y la pisotearon, ¿no? Y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre pedregales y aunque había algo de tierra, dice que creció un poquito, pero cuando vino el sol, como no tenía profundidad, no tenía raíces, se secó y se quemó. Y otra parte cayó en buena tierra y produjo mucha más semilla. Tengo por ahí una imagen, Diego, por favor, si puedes. Tenemos un equipazo ahí, los de audiovisuales, que son los que están ahí en la retaguardia, ¿no? Ahí. Muchas veces os resultan más visibles las caras de los que están aquí delante cantando, ¿no? Pero esto se lo ocurran más que nosotros, están aquí muchas veces antes que nosotros, montando cables y tienen un corazón también para Dios y es bueno reconocerlo y darle las gracias. Pues mira, hoy vamos a hablar de cultivando un amor que perdura. Vamos a hablar de el fruto del Espíritu y si puedes poner la siguiente, porfa. Estábamos hablando de esto, de la semilla, es decir, la semilla tiene poder para crear vida. Y cuando vino Jesús, los judíos estaban esperando un Salvador, alguien que los rescatara, ¿no? Y a ellos no le entraba en la cabeza la idea de que fuese algo como un poco que dependía de nuestra respuesta, ¿no? Que Jesús venía, ellos pensaban que iba a ser algo como muy apocalíptico, que Jesús venía y que nadie podía escaparse a su juicio y el mal iba a ser vencido, ¿no? Y cuando vieron a Jesús que hablaba de estas parábolas, ¿no? De que depende un poco de nuestra tierra, no depende de la semilla es buena para todos. Y hay gente que recibe la misma semilla y uno no le hace nada, no les cambia su vida y a otro les transforma. Y yo pensaba, ¿qué podemos hacer nosotros para que la semilla de Dios nos transforme hoy, ¿no? Que cree nueva vida? Y la conclusión de esta historia que Jesús nos cuenta es que depende de nuestra tierra, de nuestro corazón, ¿no? De cómo recibimos. Si nuestro corazón está cerca del camino, ¿no? Está con un pie medio fuera, o estamos, como hablábamos otra semana, ¿no? Ese junto al camino, que es un sitio donde pisotean mucho, ¿no? Pasan a veces muchas ideas. Y dice que la semilla que cayó junto al camino, como una tierra dura, dice que no entiende la palabra. Dijo Jesús, ¿no? No entiende. Eso está en Mateo 13, si quieres lo puedes leer luego en tu casa. Dice que no comprende y comprender estaba buscando y significa que no hace suya. Es decir, que su tierra no está abierta, entonces no comprende porque, bueno, una idea más, pero no la hago mía y por eso esa semilla no la transforma. Porque es como una idea más. Yo estoy junto al camino, me van pisando, yo estoy ahí recibiendo muchas ideas, ¿no? Y recibo una semilla que, como estoy tan duro, no soy capaz de que entre. No la comprendo, no la hago mía, no me apropio. Los pedregales, pues se trata de que hay obstáculos que aunque recibimos y tal, hay ciertas piedras que no hemos quitado, ¿no? Y que Dios muchas veces
frecuentemente nos dice, oye, esa piedra, trabaja en ella, sácala de ahí. Pero no sacamos esas piedras y cuando empieza a querer profundizar, ¿no?, lo que Dios nos ha hablado y a producir vida, no es posible por esos obstáculos. Un corazón que no profundiza, que es superficial, entonces con cualquier dificultad acaba secándose la planta. Los espinos, dice que es ahogada por el afán de este mundo, ¿no?, y la riqueza. A veces la tierra es buena, cae, empieza a crecer, pero también crecen cosas malas que no arrancamos. Esos afanes de esta vida, ¿no?, que son a veces contrarios a Dios, ese deseo de buscar solamente mi bienestar y, ¿no?, un evangelio adaptado a mí. Al final acaban ahogando porque no hay luz, no hay aire para esa planta y acaba muriendo. Pero algo que aprendemos también de esta historia es que puede haber una gran respuesta y un gran fruto. ¿Amén o qué? ¿Sí? Puede haber un fruto grande, puede haber muchos obstáculos, pero puede haber un fruto grande. Y depende de esa tierra, ¿no?, que tengamos en nuestro corazón. Y muchas veces los cristianos podríamos conformarnos en un evangelio cómodo, ¿no?, en un evangelio centrado en alcanzar el éxito de lo que consideramos a nuestro alrededor, ¿no? Normalmente dicen que tú te consideras que estás bien o mal, que eres rico o pobre, según tu entorno. Probablemente a la persona que piensa aquí que es la más pobre de todas, te la lleva a un país subdesarrollado fatal y dice, yo soy millonario, no soy consciente de lo que tengo, ¿qué hago con el iPhone?, ¿no? Porque tengo... Y normalmente, comparándonos con nuestro entorno, consideramos si ¿estamos bien o no estamos bien? Y muchas veces podemos intentar que el cristianismo se convierta en algo que me ayuda a mejorar personalmente, según lo que considero que es tener éxito para mí, observando un poco nuestro alrededor, ¿no? Yo recuerdo que salió un anuncio hace como 3 o 4 años en la tele, del Ministerio del Trabajo, no sé qué, y que decía, en España hay una pobreza, dice, 1 de cada, yo qué sé, de cada 6, me lo invento, no me acuerdo, no recuerdo bien, cobra menos de 15.000 euros al año, y yo pensando, entonces yo estaba ahí, ¿no? Digo, ¿desde cuándo soy pobre y no lo sabía?, ¿no? Y muchas veces la pobreza depende también de cómo te tomas la vida, de tu actitud, y dice... Es decir, yo estaba viviendo feliz, considerando que me sobraba incluso para guardar a veces, y digo, ahora resulta que llevo varios años siendo pobre, pues ahora me entero, ¿no? Y muchas veces eso, tenemos ciertas aspiraciones, ¿no?, por nuestro entorno. Todo el mundo tiene el último iPhone y parece que si no lo tengo, o el coche en mejores condiciones, estoy mal, ¿no? Si no puedo pegarme a las vacaciones que derrocho, no estoy bien. No, eso no es pobreza, ¿no? Y como decía... el cristianismo no debe estar adaptado a mis criterios, a conseguir mis propios objetivos personales, ¿no? Hay gente que lo usa para pensar que te va a ayudar a prosperar económicamente, a la autorrealización, al éxito, ¿no? Autoayuda, muchas veces la gente piensa que la Biblia es como un librito de versículos de autoayuda, ¿no? De pequeño yo tenía como unas promesitas de ovejas. Digo, mira, me cojo mi ovejita. Y era como algo de autoayuda también. Y bueno, no digo que Dios no quiera bendecir, ¿no? Vemos en la Biblia un montón de veces que Jesús bendecía, ayudaba. No digo que la Biblia no sea una autoayuda, porque Dios nos ayuda, pero que si ese es mi enfoque del cristianismo estoy un poco perdido, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente imagen. Ahí esa es la trampa, ¿no? Que muchas veces parece que la Biblia es como la lámpara mágica, ¿no? Que tengo que frotar la Biblia de los deseos y aparece el Dios que concede 3 deseos y me enfoco en esas cosas y en realidad estoy perdiendo el tiempo porque eso no es así. Al final vamos a lo que vale, el valor eterno, es lo que el Espíritu produce y es de lo que vamos a estar hablando en estas próximas semanas. Lo que el Espíritu produce en nosotros. Cuando nosotros estamos conectados a Él, el Espíritu produce cosas y vamos a ir hablando de qué cosas son. Pues mirad, el versículo de hoy está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
contra estas cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Yo siempre decía los frutos, los fritos no, los frutos. Pero es el fruto. Y bueno, te quiero poner un poco aquí en situación. En la iglesia se habían colado en aquella época, los judaizantes se llamaban, que eran como los legalistas de la época, que decían que necesitabas cumplir la ley para alcanzar la verdadera santificación, salvación, ¿no? Es decir, que tenías que volver a circuncidar, se decía, ¿no? Lo que hacían los judíos, como que solo los judíos podían recibir la bendición de Dios y estaban confundiendo a la iglesia. Y aquí Pablo manda una carta y empieza a decir que no. Ellos predicaban sobre esfuerzos personales y al final lo que estaban negando era la eficacia de la cruz y la gracia. En la Reforma Protestante, ¿no? En 1518, por ahí, puede ser. En la Reforma, esta carta de Gálatas fue como, ¿no? la carta magna, ¿no? El emblema de la Reforma Protestante que decía, no, solo fe, solo gracia, ¿no? Solo escritura. Pues Gálatas, el libro, la carta a los Gálatas, fue como lo que era su emblema. Y bueno, también quiero dejar claro que si lees Gálatas hay como una especie de tensión sin resolver, que a nosotros los cristianos siempre nos gusta resolverlo todo, ¿no? Pero Jesús no siempre resolvía todo, a veces le dejaba a la gente con una pregunta y se iba. Y yo tampoco quiero resolverlo todo, pero sí quiero decir que veo una especie de tensión en Gálatas, si lo lees, porque por un lado, a veces parece que tenemos que tratar de producir esos frutos, o tenemos que hacer algo, ¿no?, para producir esos frutos. Dice, las obras de la carne son contrarias al Espíritu, para que no hagáis lo que queréis, ¿no? Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es como que dice, algo tienes que hacer tú. Pero por otro lado, también veo la tensión de decir, son frutos que se producen por el Espíritu, es decir, tú no los produces. Y también veo esa tensión, ¿no?, de decir, eres heredero, Jesús te ha elegido a ti y tú recibes la herencia, es como algo que no tienes que hacer. Y veo esa especie de tensión, ¿no? Y bueno, quiero leer unos pocos versículos que están en Gálatas 5, si lo tienes por ahí, 16 y 17, vamos a leer, y luego el 24 y el 25. Yo tengo Reina Valera, 2020, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el del Espíritu es contrario a la carne, y estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, eso es 24, ¿vale? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y mira, aquí quiero algunas palabras, siempre lo digo muchas veces, ¿no? Me gusta un poco estudiar, ¿no?, profundizar qué significan las palabras que dijeron en el original, intentar traducirlas más fielmente para que la entendamos mejor. No es porque a mí me guste el griego, a mí el griego no me gusta, ni el hebreo, ni nada de eso, ni el arameo, pero sí que me ayudan a veces a entender mejor qué estaba diciendo. Cuando dice andad en el Espíritu, esa palabra andad es peripateo. Eso da igual que lo sepa o no lo sepa. Pero bueno, peri es perímetro, ¿no? Pericardio es como algo que rodea. Y pateo, pues suena a lo que es, patear, pisar. Es como, estate siempre por ahí, por donde está el Espíritu. Intenta vivir ocupado en el Espíritu. Ahí cuando dice andar en el Espíritu está diciendo, mantente ahí siempre por donde está el Espíritu, ¿no? Literalmente es como andad todo el alrededor, es como mantente, insiste. Y yo pensando en las plantas, a mí de repente estos años y pico me ha dado por las plantas, siempre se me morían y ahora de repente me sobreviven algunas y estoy feliz, me creo que soy bueno. Y me doy cuenta que al final tienes que observar la planta, ¿qué le pasa, no? La ves más chuchurría, se le están las hojillas, algo le pasa, ¿qué puede ser? Está muy mojada la arena, no drena bien, o no le da bien el sol, o le da demasiado sol. Alivio, que es más experto que yo en estas cosas,
Le pregunté sobre un albaricoquero que tengo ahí en mi casa. Digo, oye, Livio, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo planto en el ojo patio? ¿No le va a dar mucho sol ahora? O tal. Y él me dijo, yo te diría que lo suba ahí arriba a la terraza, que le empieza a dar un poco el sol, pero no mucho, y que tú vayas observándolo. Yo esperaba una conclusión mágica, ¿no? Como cuando me pide a mí un entrenamiento mágico para perder los kilos antes del verano, pero no hay conclusiones mágicas. Tienes que observar, tienes que estar, ¿no? ¿Qué está pasando? Hacerte esas preguntas. Pues eso es lo que yo entiendo que está diciendo Pablo. Mantente observando qué está pasando, ¿no? Y esa es la forma de cuidar el fruto que Dios quiere producir. Es decir, Él es el que lo produce. Si Él ha puesto una nueva vida en ti, Él produce el fruto. Tú solamente tienes que encargarte de la espina, ¿no? De que le dé bien el sol, de que esté bien regado, ¿no? Y Él es quien produce. Dice Juan, 1 Juan 5:4, porque todo, si puedes poner la siguiente imagen, porfa, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, depositar nuestra fe, nuestra confianza en lo que Jesús hizo. Eso es lo que vence, no nuestras acciones, como estaban diciendo estos judaizantes, ¿no? A la iglesia en aquella época. Y ahí vemos, ¿no? Como si tenemos esa nueva vida, las raíces, esa naturaleza, es solamente por fe, porque entendemos que lo que Jesús hizo, lo hizo en nuestro lugar, y entonces empieza a nacer una nueva vida con evidencias, con esos frutos, ¿no? Que son evidentes. Muy bien, pues escuché esta semana una historia que dice que cuando lleguemos al cielo, si Dios nos preguntara, oye, ¿tú por qué tienes que entrar aquí en el cielo? O San Pedro, quien esté ahí en la puerta, no lo sé. ¿Por qué tienes que entrar aquí en el cielo? Y si tú empiezas a decirle, no, es que yo hice, es que yo creí, yo tuve fe, probablemente estemos en lo erróneo, ¿no? Cuando lleguemos al cielo tendremos que decir, mira a Jesús. Él lo hizo todo por mí, yo estoy aquí gracias a Él. ¿Qué tengo yo que hacer, no? Imagínate el ladrón bueno, que decimos, ¿no? Como decía mi padre, el ladrón bueno no hay ninguno. Que te roben a ti, a ver si el ladrón bueno es el ladrón malo. Pero el malvado que había, ¿no? Al lado de Jesús, que Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no había pisado una iglesia, ni un templo, ni solamente creyó en que Él era el Hijo de Dios. Y cuando llegó al cielo, oye, pero ¿tú dónde estás? Es que no te veo aquí en los registros. No, es que ahí el hombre que había al lado me dijo que podía entrar, ¿no? Y muchas veces yo creo que llegaremos al cielo un poco así, ¿no? Como diciendo, yo no soy digno. Es decir, sí es verdad que tenemos que peripateo, ¿no? Que estar ahí cuidando, pero Él es el que ha producido la nueva vida. No somos salvos por obra, sino para obras que Él ya había preparado. Tenemos que vivir esa nueva vida. Y bueno, si puedes pasar a la siguiente imagen, porfa. Lo que voy a hablar yo es del fruto del amor. Bueno, os decía que habla de fruto y no frutos. Los teólogos, ¿no? Los que estudian la Biblia, lo que concluyen es como que no está hablando de diferentes cosas que crecen por separado, sino que el Espíritu va produciéndolo todo junto y todo está relacionado, ¿no? Es como un racimo de uva. He escuchado esta semana también como una naranja con sus gajos, ¿no? Es como lo que el Espíritu va produciendo en nosotros, ¿no? Y crece toda la vez. Tú no puedes decir, no, yo es que tengo amor, pero no tengo paz. O no tengo gozo, o no tengo benignidad. Yo todo menos benignidad y bondad, eso no me gusta. No. Si el Espíritu está en ti, Dios ha producido vida en ti, debería ir creciendo todo eso. Amén. Y bueno, cuando habla de las obras, se habla en plural como cosas que pueden estorbarnos o cosas que salen de nuestra antigua naturaleza, de nuestra carne, ¿no? Pero el fruto es algo que Dios va produciendo. Y hay una historia que me inspiró el otro día a nuestro hermano Enrique, que está por aquí. Dice que un hombre estaba caminando, ¿no? Por ahí por un puente y llega y mira hacia el lado y se encuentra uno ahí al borde del precipicio, así, mirando para abajo, temblando, a punto de suicidarse. Llega este hombre y le dice, oye, no te tires, que Dios te ama.
el hombre se da la vuelta, ¿no? Se gira un poco, se mantiene cerca del borde del puente y dice, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí, dice, y le pregunta a la persona esta, ¿pero tú eres judío, eres cristiano? Dice, no, soy cristiano. Dice, ¿ah, sí? Qué bien, fíjate, yo también. Y dice, ¿pero de qué rama del cristianismo? Dice, pues soy protestante. Dice, qué fuerte, ¿eh? Fíjate cómo es Dios, ¿eh? Que yo iba por otro camino en realidad, pero al final he acabado por aquí. Fíjate, ¿no? Qué bien. Pues, y le dice, ¿y qué piensas acerca de la salvación? ¿Es por obra? ¿Es por gracia? Dice, no, solo por obra, no mediante la fe. Dice, es que pienso igual que tú, qué fuerte. Ya el hombre se empieza a dar un pasito alejándose del precipicio, ¿no? El otro atrayéndole ahí un poco. Bueno, ¿y qué piensas de la mujer en la iglesia, ¿no? Ya entrando en temas más que a veces hay discusión. Y dice, pues yo creo que la mujer, Dios usó a mujer en el pasado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y yo creo que Dios puede seguir. Ah, sí, pues yo también, fíjate, no sé qué, hablando ahí entre ellos. ¿Y qué piensas de la Santa Cena? ¿Que Dios está físicamente ahí o es algo, una experiencia espiritual? Dice, creo que está físicamente, pero que también es espiritual. Dice, es que no, es que eres mi hermano, aleluya, ¿no? Ya le empiezan a salir las palabras estas de cristiano y súper animado, ¿no? Y bueno, ¿y qué piensas de cuando ya el hombre se va alejando, ¿no? Cada vez se sentía más cerca, estaba cambiándole un poco la cara. Oye, ¿y qué piensas de cuando Jesús venga? ¿Crees que va a haber tribulación? Y luego nos llevará, o que seremos arrebatados, y aquí la tribulación dice, pues yo creo que seremos arrebatados primero. Total, el hombre ya le pone las manos en los hombros, ¿no? Le ve la cara de felicidad y le pega una patada y dice, este cristiano es mentiroso, ¿no? Y lo tira para... No coincidía en el arrebatamiento y de fuera de aquí. Y muchas veces los cristianos parece que solo tenemos que amar a los que coinciden con nosotros, ¿no? Y en esta sociedad de hoy en día, que estamos cada vez más separados, ¿no? La sociedad dice que está más separada entre sí porque muchas veces provocan desde la política, desde muchas cosas, que estemos lo más separados posible. Y si alguien piensa diferente a ti, ya es tu enemigo, ya es del otro partido y no puedes acercarte, ni aprender, ni escucharle. Solo estás pensando en defender tu idea y eso es algo que nos separa. Pero, en realidad, ese no es el amor que nos enseñó Dios, ni el amor que todos pensemos lo mismo y seamos exactamente igual y seamos como robots que nos meten un chip y que ya todos tenemos la misma información. No, podemos aprender unos de otros. Puede ser que durante el tiempo no pensemos siempre igual, pero podemos ayudarnos, bendecirnos y tener el corazón que tuvo Jesús, que a los que nadie aceptaba, Él sí aceptaba y acercaba. Y tendemos a eso, a alejarnos de gente que piensa diferente a nosotros, desacreditarla, ¿no? Este no sirve, lo descarto porque piensa esto sobre esta doctrina o tal. Y cada vez estamos más aislados. Y una cosa que esta semana el grupo de hombres aprendíamos, ¿no? Sobre la oración, sobre el perdón, ¿no? Como, Padre, perdona mi ofensa, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final es que el Señor nos enseñó en la oración, lo único que tú tienes que hacer es perdonar a los que te ofenden. El Señor quería que la iglesia fuésemos una comunidad del perdón, porque donde hay personas hay diferencias. Donde hay diferencias hay a veces choques, ¿no? Pero tenemos que ser esa comunidad del perdón, que nos perdonamos uno a otro, que entendemos que Dios nos ha perdonado tanto que es que el perdón que le pueda yo dar a otro es minúsculo, ¿no? Y el amor, cuando dice el fruto del Espíritu es amor, esa palabra es ágape, que a muchos sonará. ¿Qué diríais vosotros que es el amor? Claro, ya está escrito. Tendría que haberla puesto después. Pero bueno, muchas veces pensamos en el amor como un sentimiento, ¿no? Si pregunto a alguien joven que está recién enamorado, dirá, son como mariposas en el estómago, ¿no? Como un escalofrío, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que le di la mano a Débora y sentía yo ahí una electricidad. Digo, esto es normal. Esto no es normal, ¿no? Entonces alguno podría pensar que el amor es eso, ¿no? Esa emoción fuertísima, ¿no? Que te lleva a tomar decisiones, ¿no? Que no tienen miedo a nada. Otro podría decir, uno que esté en la etapa más mía, ¿no? Es complemento, ayudarnos, ser un equipo, ¿no? Podríamos decir que es el amor, otro, ¿no? A lo mejor los que ya están cansados un poco de su pareja, ya podrían, es compromiso, eso es aguantar ahí, ¿no?
Perdonarnos y resistir, ¿no? Según la etapa cada uno. ¿Qué es el amor? ¿Cómo? Dar sin pedir nada a cambio. Dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Como Jesús hizo con nosotros. Así es. No es un sentimiento, es una decisión voluntaria. Dice la Biblia que Él nos amó antes. ¿Cómo dice? Ayudarme. Antes de que, ¿qué? Siendo nosotros pecadores, ¿no? Él murió por nosotros y Él nos amó primero, ¿no? Y en esto se demuestra su amor. Fue una decisión voluntaria de buscar salvarnos. Y es fidelidad, ¿no? Es algo voluntario, es algo incondicional, es algo que se entrega sacrificial. Muchas veces nuestro amor o concepto de amor es un poco diferente. Si esto lo vemos y decimos, sí, pues sí, es verdad. Pero muchas veces no lo practicamos así. Y dice Gálatas 5:6 ahí en el capítulo, si tenéis la Biblia, pues vamos a estar prácticamente ahí en Gálatas 5 casi siempre. Alguna vez nombraré algún versículo. Dice el versículo 6, yo tengo ahora nueva traducción viviente, dice: una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, ¿no? Que era lo que querían que hicieran, cumplir la ley, basar su justicia en lo que hacían. Dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, o la fe que obra por el amor, ¿no? Y al final no es tan importante lo que hacemos, sino la fe, ¿no? Y eso nos tiene que mover a amar. Jesús dijo, conocerán que sois mis discípulos, ¿por qué? Sí, sabía que Antonio le iba a decir ese versículo. Cuando lo estaba preparando digo, ese es de los que Antonio nombra y es verdad. Sabrán que sois mis discípulos por el amor que os tenéis unos a los otros. ¿Sí? No sabrán porque predico muy bien o porque preparo unas diapositivas que a veces digo, yo para qué me complico tanto, ¿no? No será porque somos muy amables, por el amor que nos tenemos unos a otros. Por eso el mundo conocerá que somos sus discípulos. Y qué importante el amor. Me ha costado preparar esta predicación porque hay tanto sobre el amor en la Biblia que me cuesta, ¿no? Es como difícil, es como meto en una predicación enseñar sobre el amor. Cada historia es una historia de amor en la Biblia. Y si tú has recibido a Dios, habrás recibido ese amor que te ha transformado. Cuando recibes el amor de Jesús, ¿no? Que te limpia, es como un río que te perdona, ¿no? Que te hace una nueva persona, es como que te transforma la vida. Y ya te resulta fácil amar a otro. Y el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por su amigo, dijo Jesús en Juan 15:13. Y bueno, quería dejar ahí una diapositiva que el otro día charlando ahí con nuestro hermano César, comentábamos, que creo que es interesante, pasa a la siguiente porfa, que es sobre cómo expresamos y recibimos el amor. Este es un libro de, creo que se llama Gary Chapman, que os aconsejo si no lo habéis leído. A Débora y a mí nos ayudó mucho al principio de la relación, y habla de cómo a veces nosotros recibimos el amor y cómo lo expresamos, como si fuese un idioma, ¿no? Si yo le estoy hablando a alguien en chino para expresarle amor, por mucho que le esté diciendo las palabras más bonitas, no las va a recibir, ¿no? Y bueno, quería dejarlo eso ahí como algo que luego lo puedo pasar, o si tenéis el libro es interesante, de cómo muchas veces expresamos el amor. A mí me pasaba con Débora al principio que yo soy más de preparar momentos especiales, ¿no? O de hacer cosas para ella, ¿no? Ese tiempo de calidad, que dedicáramos un tiempo a irnos al monte, a charlar sin distracciones, sin el móvil, o preparar algo, ayudar con algo. Esa es mi forma para mí de expresar mi amor. Es como mejor lo recibo y mejor lo expreso. Pero a mí me cuesta mucho decirle a alguien que bien lo ha hecho. Me estoy esforzando en aprender ese idioma, ¿no? El de las palabras de afirmación, ¿no? Que muchas veces animar. Hay gente que le sale muy natural, ¿no? Las palabras, mi niño, papá te quiero, desde bebé, desde pequeño. Eres el mejor papá del mundo. Digo, me llena el corazón, ¿no? Pero no es mi idioma, ¿no? Pero ya lo empieza uno a hablar y empieza como a entenderlo y a recibirlo. Y cada uno tenemos como ese lenguaje que puede venir de nuestra herencia familiar, de cómo lo hemos recibido en la casa. Y es bueno que tú comprendas no solamente a tu pareja, sino a tu amigo, a tus personas cercanas, a tu entorno, cómo recibe y expresa ese amor, ¿no? Que muchas veces parece que no estamos expresando amor, pero es que no nos estamos entendiendo. Y yo estoy intentando
que reciba ese amor de una forma diferente al que lo expreso. Bueno, quiero pasar al siguiente punto para que no se me... Pasa a la siguiente diapositiva, porfa, Diego. Dice, obstáculos. La Biblia habla de varias cosas que compiten con el amor a Dios, ¿vale? Si queréis, luego os puedo pasar la diapositiva, si quien lo quiera. Pasa para atrás, porfa, la de antes. Amor al dinero. Dios dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Si tú quieres dedicar tu vida a hacerte rico, pues puedes ser rico, pero al final eso te va a alejar de Dios. No significa, yo estoy a favor de ser rico. Si puedo ser rico, mejor, ¿no? Pero no quiero dedicar mi vida a servir a la riqueza. Que mi enfoque de mi vida o mi identidad esté en la riqueza. Si alguien no quiere y no sabe controlar y administrar esas riquezas, me las puede dar que yo las administro. Es decir, el problema no es el dinero, ¿no? Dicen que el dinero es un mal señor, ¿no? Pero un buen siervo. Si conviertes a la riqueza en tu objetivo de vida, al final no vas a poder amar a Dios. El amor al mundo, ¿no? Y al mundo no se refiere a las personas, ¿no? Las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos del ojo, ¿no? Si amas al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en ti, dice la Biblia. Ahí está la cita. El amor a uno mismo, ¿no? Ahí en los hombres de los últimos tiempos habla la Biblia de hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Priorizar también cosas terrenales que son buenas, ¿no? Incluso dice, si alguno ama a padre, madre o a hijo, hija más que a mí, eso es fuerte, ¿eh? Pero eso nos enseña que poner a Dios lo primero nos enseña a amar mejor. No significa que no ames a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija. Significa que primero es Dios. ¿Amén? Y un obstáculo puede ser que sean otras cosas como esas que he mencionado, más importantes. Otro obstáculo puede ser el amor interesado, ¿no? Hay gente que usa el amor como una moneda de cambio, doy para recibir. No es un amor sincero. En realidad, si tú has conocido el amor de Dios, sabes que no es así. Tú recibes tanto sin merecerlo y sin tener que devolver, por más que devolviéramos, durante toda la vida no alcanzaríamos a devolver. Y es como decir, el amor es sacrificial, no es dar. No es un amor interesado. Pasa a la siguiente imagen, no quiero detenerme aquí, pero sí recordar esa historia, ¿no? Donde una mujer de mala fama, ¿no? Se acerca en una comida que estaba teniendo Jesús con un hombre muy importante, Simón, ¿no? Y se acerca a esa mujer, empieza a llorar, las lágrimas le caían, empezaba a derramar perfume en los pies de Jesús, como hemos cantado la canción, ¿no? Que mi vida sea como un perfume a tus pies. Con sus cabellos limpiaba sus pies, ¿no? Estaba como tan agradecida. Y Simón pensaba, si este supiera quién es. Fíjate Simón lo invitó, pero dice que ni siquiera, que era como una falta de respeto, ni siquiera le ofreció para limpiarse los pies, ¿no? Y esta mujer, sin tener nada, ¿no? Se tiró ahí a los pies y con sus propias lágrimas y cabello, ella recibió el amor y qué poco le costaba dar ese amor tan sin límite, ¿no? Sin medida, sin importar en lo que pensaran otros. La actitud como era de superioridad, ¿no? De Simón, quien se cree, ni le dio un beso, ni le dio el aceite, ¿no? Y esta mujer tuvo esa vulnerabilidad total, lloraba, ¿no? Lavaba, derramó el perfume, lo más valioso probablemente que tenía. Y el resultado, dijo Jesús, le contó una historia y la conclusión era que a quien se le perdona o siente, no, es que a mí Dios me perdona poquito, tampoco soy tan, ¿no? Dios no tiene mucho que perdonarme. Al final esa persona acaba amando poco a Dios. Pero cuando tú sientes que Dios te ha perdonado tanto, inmerecidamente, amas mucho, porque dices, es que no puedo hacer otra cosa que amarle. Y el resultado fue que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, vete tranquila, vete en paz. Esa mujer se quedó con la paz que Jesús le dio. Amén. Y el tercer obstáculo, hemos dicho otros amores, ¿no? Amor que compiten, amor interesado, ¿no? Como este hombre de Simón. Y el tercer obstáculo, ¿qué diríais que es lo contrario al amor? El odio, ¿no? Es la respuesta más lógica, ¿no?
Pero la Biblia habla también de un enemigo número 1 del amor, que es el siguiente, si puedes ponerlo, el temor. Dice la Biblia que el perfecto amor expulsa el temor, ¿no? Voy a leer un poco del texto. ¿Tengo tiempo? ¿Me dais un poquillo de tiempo? Dice, ¿quién va a decir que no, no? Estaría feo. A mí cuando a veces los predicadores preguntan, ¿voy bien? Todo el mundo sí, pero yo a veces pienso, hombre, no van bien, lleva ya 1 hora, tengo hambre, pero ¿quién va a decir que no? No quiero convertirme en esa persona. Dice, 1 de Juan 4, voy a leer el versículo 12 y 16 en adelante. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Amén. Y estaba leyendo en estos días, como desde la neurociencia y de la psicología cognitiva, ¿no? Los estudios que hacen sobre nuestro cerebro, cómo funciona, cuando tenemos miedo, qué zonas de nuestro cerebro funcionan mejor, ¿no? Cuando amamos, cuáles suelen ser las respuestas. Dice que son contrarios, ¿no? Que usan 2 zonas del cerebro opuestas, que nos llevan a hacer justo lo contrario. El temor tiende a separar, ¿no? A aislar, dice que a inhibir, a bloquear, ¿no? Y a distorsionar las conductas asociadas al amor, que son de conexión, de apertura, de cuidado, ¿no? Y de altruismo, dar desinteresadamente. Eso es lo que produce el amor, también según la ciencia, ¿no? A mí me gusta a veces hablar de la ciencia, no porque dijo Einstein, ¿no? Que detrás de cada puerta que abre la ciencia se encuentra Dios de nuevo, ¿no? Es como decir, muchas veces la ciencia descubre lo que ya Jesús enseñó, ¿no? Y muchas veces me gusta decir, pues mira, pues sí, es verdad. Y el miedo dice que bloquea la acción amorosa, ¿no? El miedo a ser rechazado evita expresar afecto. Muchas veces no expresas afecto porque te han rechazado en el pasado y ese miedo de volver a ser rechazado evita que expreses afecto para no sentirte herido, porque cuando tú amas, abres tu corazón, eres vulnerable y puedes recibir daño, ¿no? El miedo a equivocarte, ¿no? Paraliza decisiones, el miedo, ¿no? El miedo a ser vulnerable impide relaciones profundas. Cuando tú no eres vulnerable, ¿no? Puedes abrir tu corazón con confianza, puedes mostrar lo bueno y lo malo, tus dudas. Si no tienes a alguien así, probablemente te falta profundizar en una relación, ¿no? Sin miedo, vulnerable. ¿No? Podemos tener esa relación con Dios, pero también es bueno que tengamos esas personas, ¿no? Con quien podemos ser vulnerables y profundizar. Y dice que el miedo no siempre hace que te alejes, ¿no? Aunque una situación de defendernos, ¿no? De alejarnos, muchas veces porque tengo miedo me acerco para no sentirme rechazado, pero no soy del todo transparente, ¿no? Yo a veces me he visto así, ¿no? Como por no sentirme fuera del lugar, me acerco, ¿no? Y es como que no es algo de verdad, de corazón, sino que es algo como por evitar sentirme desplazado. El amor dice que te acercas porque deseas conectar, cuidar, compartir. La Biblia enseña que el que quiere ser amigo debe mostrarse amigo, ¿no? Muchas veces dice, no, es que yo no tengo amigos. Oye, tú te muestras amigo, tú intentas, ¿no? Es decir, te acercas a alguien, intenta abrir tu corazón, intenta ser sincero. No significa que tengas que abrirle tu corazón a todo el mundo, pero sí tener esas relaciones profundas que puedan, ¿no? Podamos expresar ese amor también y crecer juntos, como habla de que la Iglesia
también nos ayuda a crecer juntos. Y la evitación o el miedo hace que te acercas para evitar algo negativo, abandono, dolor, rechazo. Te acercas de las dos maneras, pero son intenciones diferentes, ¿no? Y te quiero hacer un par de preguntas para que tú seas consciente sobre muchas veces cómo expresas tú el amor a Dios, a las personas, al mundo. Me acerco porque quiero dar algo, que sería el amor, es decir, he recibido tanto que tengo que dar, quiero dar, siento que es lo que tengo que hacer, ¿no? O me acerco porque necesito asegurar algo, conseguir algo, eso sería más bien el miedo, ¿no? Muchas veces el miedo se puede disfrazar de amor, pero normalmente tiene efectos negativos, genera presión en la otra persona, no eres auténtico, dice que aumenta la ansiedad en lugar de la calma, ¿no? Cuando tú tienes una relación profunda es como que puedes sentir esa calma y puede acabar provocando lo que teme, que es el rechazo. Bueno, después de este paréntesis, perdonadme, pensaba que muchas veces ese trigo y la cizaña, como habla la Biblia, puede ser esa diferencia de amor. Y Jesús nos dijo, arráncalo todo, ¿no? Arráncalo todo al principio, porque dice que incluso los expertos, cuando tú siembras trigo, ¿no?, empieza a crecer una mala hierba que yo el otro día vi cizaña y no sabía distinguirla, cuando es joven, ¿no? Igualita que el trigo a mi vista, que tampoco entiendo mucho, pero son exactamente igual, ¿no? Las espiguitas, los puntitos, el palito, exactamente igual. Y Jesús dijo, no la arranquéis para ver si arrancando cizaña acabáis arrancando lo verdadero, el trigo. Esperad a que crezca y cuando maduren es fácil detectarlo. Entonces sí, arrancáis la cizaña. Ese podría ser ese amor falso, ¿no? Esas cosas que no producen fruto, que no son auténticas. Y al final es que muchas veces van a crecer cosas en nosotros que no están basadas en el miedo y tenemos que aprender a identificar qué cosas estoy haciendo por miedo y qué cosas estoy haciendo realmente por amor a Dios. Y dice que cuando, si puedes pasar a la siguiente imagen, cuando el trigo... Vale, esto es lo que hemos hablado. Pasa al siguiente, por favor. El trigo produce fruto, ¿no? Nutre, da vida, y la cizaña es algo engañoso. Tú no la has sembrado, crece ahí, ¿no? Se alimenta un poco del riego, del abono que le da, intoxica, ¿no? Puede enredar incluso en las raíces del trigo, dice que a veces cuando arrancan, acaban arrancando parte del trigo, y crecen juntos, parecen idénticos, pero pasa a la siguiente imagen. Deberíamos identificar nuestro propio corazón, cuánto de cizaña y cuánto de trigo hay. Dice que cuando el trigo madura, del peso del fruto se inclina y la cizaña se queda ahí derechita. Es una imagen, ¿no?, que me ha hecho pensar, ¿no?, como muchas veces ese vacío, ¿no?, hace que te quedes erguido y que no tienda a humillarte, ¿no?, a rebajarte, a acercarte, ¿no? Muchas veces intentar expresar amor implica escuchar, no solamente enseñar desde arriba, sino más escuchar y tener esa actitud que tuvo Jesús, que aunque era Dios, no se quedó ahí, sino que se humilló, se hizo siervo. Y esto es una pregunta para examinar nuestro corazón, ¿no? Pasa a la siguiente, no sé si hay una más. Ahí está. Al final el fruto, lo que ocurre con el tiempo revela la raíz. Nosotros muchas veces no podemos identificarlo todo bien, pero si nunca hay fruto tal vez es que la raíz está mal y debemos arrancar eso. ¿Qué pensáis? Si podéis pasar lo de la alabanza, por favor, estamos terminando. Me gustaría que pensaras si tu amor realmente es trigo o es cizaña. Si es una semilla que ha plantado Dios o es algo de mi naturaleza que ha crecido y que hace daño, que aunque pienso que bueno, es lo mismo, es parecido, al final no da fruto, es engañoso, puede ahogar lo bueno de Dios y es bueno que podamos identificar. Y me gustaría acabar esta predicación con la imagen esa, la última que te mandé, porfa, esa, gracias. Mientras se van preparando, voy a leer 1 Corintios 13, ¿no?, que es cuando habla de ese amor ágape, ese amor sacrificial,
ese amor voluntario, ese amor incondicional, desinteresado. En Corintios explica cómo son las características de ese amor. Dice, quiero leer primero los versículos previos, porfa, escucha, intenta no perder la atención estos minutos finales. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo, ¿no? Unos platillos de estos que resuenan. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no tengo amor, yo no sería nada. Y si diera todo lo que tengo a los pobres, hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Hay muchas veces que ponemos nuestro enfoque en la vida en ciertas cosas que al final son cosas vacías. Yo tengo relación con algunas personas con mucho dinero que digo, es lo que la mayoría del mundo aspira, a tener esa tranquilidad económica, que te sobra dinero por todos lados, que puedes comprar lo que quieras, viajar donde quieras. Es muchas veces lo que inconscientemente perseguimos porque es lo que persigue todo el mundo, pero esa persona decía, yo no siento paz, me cuesta dormir, ¿no? Me harto de llorar sola y pienso, qué fuerte que muchas veces hay gente que quiere conseguir eso pensando que ahí está el top de la vida y ahí no ha alcanzado nada. Pero lo que el Espíritu quiere producir en nosotros, eso sí es lo que nos va a dar plenitud, una vida en abundancia. Y Jesús quiere que en ti se produzca el fruto del amor, que tú estés andando cerca de lo que Dios ha puesto en tu corazón, ¿no? En esa semilla, que sigas cuidándola, que sigas arrancando los impedimentos, los obstáculos, para que se produzca eso que sí vale la pena. Dice el versículo 4, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Creo que en estos versículos puede ser que el Espíritu Santo te hable de una cualidad a ti, que tienes que practicar o que tienes que entender y hacer tuya. Repito, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia.